redes sociales, por supuesto, hay que hablar el lenguaje de los jóvenes, hay que crearse un Twitter, crearse un Instagram. Ahora está muy de moda el hashtag Bookstagram, subir fotos de libros, ¿no? Muy bonitas. Y hay muchas maneras de promocionar la lectura en redes, pero hay que estar de cualquiera de esas maneras en redes. Librerías, por ejemplo, como Akira Comics, es muy famosa en Madrid por llevar a cabo una campaña brutal en redes. Tienen su propio canal de YouTube con un muñeco, una especie de muñeco de Barrio Sésamo que hace reseñas y dice: ¿te gusta la ciencia ficción? Pues te recomiendo esto, podrás encontrarlo en mi librería, no sé qué. Pues es un tipo de vídeos muy dinámicos y organizan campañas con booktubers y con otras personas y bueno, no lo sé, pero hay que estar donde queremos que esté nuestro público. Si nuestro público es juvenil y está en las redes, hay que estar en las redes. El sector Plutón nos ha abandonado porque tenían que coger el autobús. ¿El sector Neptuno quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Está puesto, no sé si se oye, ¿sí? Ah, vale. Bueno, pues gracias por vuestra participación y por promover la lectura. Yo cualquier iniciativa de promoción de la lectura la aplaudo, pero vamos, con toda mi energía. Y yo creo que simplemente quería apuntar una cosa que habéis repetido muchísimo y que me parece que es otra de las claves que estáis dando a los bibliotecarios que prescriben, porque yo considero que la prescripción está en el ADN de los bibliotecarios y a mí me alarma mucho y me alerta mucho que los algoritmos o otra serie de mecanismos que se están generando, pues poco a poco se la quiten de las manos, ¿no? Creo que es importante reivindicarla y creo que es importante buscar fórmulas efectivas de prescripción y valernos de ejemplos como el que vosotros estáis dando, pues para encontrar esas claves que nos ayuden a hacerla de una manera más cercana a los jóvenes. Pero todo el rato estáis hablando de yo leo y lo que yo me leo y lo que yo me leo y mi pregunta a los bibliotecarios, a Neptuno, como comenta Fernando, es ¿nosotros leemos? Los bibliotecarios, los prescriptores leemos literatura juvenil, porque creo que es muy difícil ponerle pasión a la prescripción si no conoces de primera mano las lecturas y muchas veces no por cuestión, no lo digo, puede haber un perfil bibliotecario que sea crítico, ¿no? Porque la literatura juvenil es una literatura menor, porque tal, por supuesto, eso lo hay, ¿no? Pero en muchos casos es porque nos come el día a día y porque o sea, una cuestión práctica, no necesariamente crítica, y eso es súper importante. Y vosotros leéis y transmitís esa pasión por la lectura a los chavales. Y nosotros, independientemente de que tengamos o no la edad de los chicos y conectemos más con su lenguaje y en sus entornos de comunicación, muchas veces no leemos literatura juvenil. Entonces, claro, es súper difícil. Y ahí, bueno, pues me gustaría simplemente agradeceros esa clave y que creo que la repetís continuamente y que al final es otra de vuestras claves del éxito, ¿no? Aparte de la frescura, de la honestidad, etcétera, que por supuesto no la pongo en duda y demás. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No me lo puedo creer, nos quedan 6 minutos, ¿eh? O sea, una cosa es que acabemos en tiempo, otra cosa es que acabemos antes del tiempo. Yo toda la cera que les tenía que dar se la he dado ya. Me he quedado agotado. Podéis preguntar vosotros. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho de la lectura. O sea, evidentemente hay que leer. A veces nos vienen padres primerizos, ¿no? Que rondarán pues los 30 y pocos años, que acaban de tener su primer hijo y sobre todo quieren que sea lector. Entonces dice, ¿cómo hago que mi niño lea? Tal. Entonces yo siempre digo dos cosas muy simples. Tiene que haber libros en casa. Desde la niñez, el chico tiene que acostumbrarse a tener un libro en las manos. Había un puesto ahí fuera de la editorial Casals, si no me equivoco, con libros desplegables. Ya desde la infancia es fundamental. Y luego tú tienes que leer. Ese niño va a reproducir lo que tú haces. Si tú no lees, ese niño no va a leer. Care Santos, que estuvo presentando estas jornadas, hablaba de que ella hace la lectura con sus hijos, ¿no? Esta lectura pues casi medieval de los trovadores, ¿no? Ella lee en voz alta con sus hijos. Y pues bueno, hay muchos métodos. Estará el que le lea cuentos por las noches, pero si queremos que nuestro hijo lea, tenemos que leer. Pues en las bibliotecas es lo mismo. Si queremos que la gente lea, en las bibliotecas, en las aulas, tenemos que leer y transmitir pasión por la lectura. Claro. Además, yo creo que también quizás no error, pero una especie de fallo bastante común es ese concepto de traernos al público joven a nuestro lado, cuando realmente lo que hay que hacer es lo contrario, hay que ir a por el público joven, no pretender traérnoslo a nuestro terreno, sino conocer lo que les gusta a ellos. Un público joven es un público por naturaleza rebelde
y no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Entonces, si tú le dices, te tienes que leer este libro porque hay que leerlo, eso al joven no le va a decir nada. En cambio, si el joven te dice, pues yo me he leído Harry Potter y me ha encantado, y tú le dices, pues hay un libro que es de este estilo, que a mí me gustó mucho, con eso te lo ganas. Y realmente es mucho más fácil de lo que parece. Yo, por ejemplo, siempre cuento el ejemplo de mis primos pequeños. Mi hermana y yo somos los mayores y mis primos pequeños tienen el mayor 8 años menos que yo. Entonces yo intentaba con mis primos darles los libros que a mí me gustaban de pequeño. Y cuando yo iba a casa de mi familia materna, allí estaban los libros de mi madre y de mis tíos de los 5 y este tipo de cosas, que claro, yo de pequeño me los tragué todos y me encantaban. Pero porque yo lo leía todo. En cambio, mis primos leían muy poco. Yo les intentaba dar esos libros y les aburría. Porque no era lo que les gustaba, eran libros muy de una época muy concreta y han envejecido bien realmente, son libros que han envejecido muy bien, pero aún así los intereses no son los mismos. En cambio, algún día les enseñé los libros estos de pesadillas, que es como tipo medio terror infantil, y enganchados, y no han dejado de leer. Pero claro, porque le gustaba todo el rollo de los monstruos, los misterios y tal. Entonces, cuando yo descubrí que eso era lo que les gustaba, le di un libro de pesadillas y desde entonces no han parado de leer. Por eso creo que la clave es no tratar de atraerlos a nosotros, sino ir nosotros a ellos. Claro. Me ha encantado la intervención que has hecho acerca de esa necesidad de reciclaje también de los bibliotecarios, o así yo he entendido el mensaje. Hay un problema muy grave que es la falta de tiempo. Es decir, yo leí Enid Blyton, los 5, porque tenía la saga completa de mi madre, y mi madre estaba R que R cuando era niña. Patricia, tienes que leer Enid Blyton porque a mí fueron los libros de mi infancia y yo los leí. También tengo que confesar que los últimos tomos me los terminé hace 3 años porque ya hubo un periodo ahí de pausa. Pero claro, los adultos, público, que habéis vivido en una generación diferente, con unos libros diferentes, esos son los libros que han formado parte de vuestra infancia, de vuestra adolescencia, que no tienen por qué responder a las mismas necesidades del público al que estáis intentando llegar ahora. Ahora, por ejemplo, igual a un chico de 8, 9, 10 años no le puedes intentar vender Enid Blyton, que funcionó hace 20, 30, 40 años. Puede ser que sí. Pero puede que ahora el chico tenga otra necesidad. Puede que ahora quiera leer libros de niños hackers informáticos, por ejemplo, porque está más involucrado con el sector de las nuevas tecnologías. Bueno, pues si no llevas un reciclado constante de las grandes publicaciones que se hacen, porque hay que decirlo, el sector editorial abruma con la cantidad de publicaciones que tiene mensuales y anuales. No se llega a todo. Es decir, aunque seamos lectores voraces, no se puede llegar a satisfacer toda esa ansia de lectura. Yo creo que es importante de vez en cuando el reciclarse al menos con esas nuevas lecturas que pueden atrapar al joven, porque igual lo que funciona en una época ya no funciona ahora. No sé si me explico lo que quiero transmitir. Hay una pregunta. Me encanta esa pregunta. Bueno, ha preguntado lo que nos gusta leer a nosotros ya a nivel ya más personal. Pues mira, yo por ejemplo he tenido una progresión como lectora a la inversa. Yo en mi adolescencia leía literatura histórica, pura. Y cuando llegué a mi época de los 20, curiosamente me pasé a la juvenil. A mí me pasó exactamente igual. Y ahora, por ejemplo, en mi caso, la literatura juvenil está allí, pero me estoy involucrando mucho más en otros tipos de lectura que están más acordes quizá a los intereses que tengo ahora. Ahora, por ejemplo, leo más también literatura romántica histórica, literatura erótica, sigo leyendo histórica, novela de aventuras, pero ves, nunca voy a leer, al igual que Sara, novela de terror, porque no me gusta pasarlo mal. Pero yo creo que no se nos puede etiquetar, creo que a ninguno de los que estamos aquí, como solo leemos literatura para jóvenes, o sea, libros juveniles, porque creo que una persona tiene más de una inquietud, más de una necesidad a satisfacer, ¿no? Entonces, en mi caso, leo cualquier cosa que me pueda llamar la atención. Clásicos, por supuesto. Sí, es que nos pasa a todos. De hecho, yo, al contrario que ellas dos, yo soy muy fan del terror. A mí me encanta Stephen King, por ejemplo, que es literatura, pues,
adulta. Stephen King no lo puedes leer de joven. De hecho, yo lo empecé a leer a los 14 años y era bastante duro. Yo tengo una fobia a los payasos debido al libro de It. ¿Vale? Sí, pero es eso, que yo creo que somos bastante variados. Igual leemos literatura juvenil o algún clásico, vamos variando. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Shakespeare. De hecho, tengo una frase suya tatuada, ¿vale? Y me gusta mucho Oscar Wilde también. Pero yo creo que la clave es no limitarnos. Yo creo que la clave es leer lo que nos guste y no ceñirnos a unas etiquetas cerradas y a unas cajas de las que no podamos salir, sino lo que nos apetezca. Por ejemplo, últimamente he leído creo que 2 o 3 libros de poesía que yo desde que leí Neruda pues no había vuelto a leer poesía. Y me ha sorprendido bastante porque era algo que no contemplaba yo entre mis lecturas. Y sin embargo ahora me he abierto a ella y me ha gustado. Así que creo que es eso. Somos todos muy variados y la clave es no encerrarse. Sí, muchas veces las lecturas, por ejemplo, a mí me pasa, aunque tengo unos géneros que me gustan más que otros a lo mejor, también es un poco la inquietud. Por ejemplo, hace poco me apetecía leer algo más clásico. De hecho, el último libro que me he leído es El guardián entre el centeno, que yo no lo había leído nunca y me ha gustado. Pero ahora me apetece leer a lo mejor una novela juvenil o de misterio de no sé qué que tengo ahí en casa. Bueno, es un poco también la inquietud en ese momento, lo que te apetece, lo que te llama. Siempre un poco siendo fiel a lo que comentaba antes, ¿no? A esos criterios, a esos gustos ya personales. A mí me pasa algo terrible y es que yo soy un lector de estilo. Yo lo que valoro una novela es cómo está redactada y sobre todo cómo me hablas de los escenarios, de los personajes. Entonces, si es de fantasía, bien. Si es de realismo, bien. Y soy un lector de autores. Entonces, ahora, por ejemplo, he empezado con Mónica Rodríguez y estoy con Mónica Rodríguez. Entonces, el último que me he leído es el de La partitura y me maravilla cómo está cuidada su prosa, ¿no? La intensidad lírica que pone en cada palabra. Pero es que a Mónica Rodríguez ahora le da por hacer fantasía y es que me lo voy a leer también, y si le da por hacer terror es que lo voy a leer también. Entonces es lo que dice Patricia, no nos podemos encasillar en algo muy, muy concreto. Me gusta la romántica juvenil ambientada en Venecia. No puede ser. Ahora encuentra libros que siempre tengan ese patrón. Bueno, creo que Ana Alcolea tiene uno ambientado por ahí en Venecia, ¿no? Supongo, el retrato de Carlota. Supongo que como moderador y bibliotecario quedará fatal que yo diga que el as y el marca. Entonces casi mejor os voy a decir que muchas gracias, que creo que se merecen un aplauso porque lo han hecho muy bien, que desde la mesa os queremos invitar a que os deis un paseo por Plutón, que intentéis cambiar la órbita y sobre todo, y fundamental, que aproveche.